Señor y puedes sentarte. Aleluya. Santo es tu nombre. Gracias, Rey eterno. Gracias, Señor. No dije mi nombre es Francisco Alexis Bautista, aleluya, ya conocido que pertenezco al ministerio Verdadero Amor al Prójimo, y mi pastor, Manuel Emilio Santana, amén. Amén. Así como está el tema establecido, sí quiero compartir en esta noche, caminando bajo la presencia y el propósito de Dios. Esteban fue un mártir, a temprana edad en la cual Dios le llamó, pero me llama la atención que Esteban, en la cual fue escogido para un asunto que quizás tú y yo, lo llevemos a una discusión. ¿Por qué? Porque había una llenura, había un conocimiento, había un depender del Señor tan poderoso que Esteban no le importó para qué lo fueron a buscar. Porque dice la palabra que Pedro y Juan no podían dejar de orar para servir al asunto de la viuda, ¿verdad que no? Entonces Esteban, lleno del Espíritu Santo, no le importó el por qué y para qué lo llamaran, sino que él sabía que había un propósito en el cual se tenía que cumplir, caminando bajo la presencia y el propósito de Dios. Por ese propósito en la cual Esteban no se negó a hacer la obra del Señor, pues Dios lo respaldó. Y en cuanto Dios lo respaldó, pues dice la misma palabra y nos enseña que fue el primer mártir después de Jesús. Santo sea su nombre. El primer mártir después de Jesús, en la cual muere por el padecimiento del Evangelio. Muchos todavía no se han podido acercar ni conocer el propósito del padecimiento del Evangelio. Por eso le es difícil caminar bajo la presencia. Hay un padecimiento para caminar bajo la presencia, y por eso trae el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Por eso llega el propósito de Dios en nuestra vida, porque ese padecimiento en la cual nosotros tenemos que caminar cada día se hace visible. Aleluya. Cada día se hace visible en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos padecer por lo que el mundo padece. Santo. El padecimiento del mundo es otro. El padecimiento nuestro es el Evangelio, es la palabra del Señor, el caminar en Él, es hacer su obra, es hacer su voluntad, es rendirme a Él, es caminar con Él, es ver quién es Él, es quien me salvó. Dale un aplauso de verdad. Aleluya. Porque es el propósito del Señor para con nuestra vida. Caminar en esa presencia, caminar y hacer la obra. Dios dice la palabra claramente que despojó a su Hijo para que nosotros podamos ser libres, pues lo entrega. Hoy, para este tiempo, Israel todavía no ha entendido este asunto. Por cuanto ellos no han entendido este asunto, tú y yo lo hemos podido entender, y por eso estamos aquí glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, dándole la gloria, la honra, entendiendo que debemos de mirar el sacrificio, entendiendo que hay un propósito eterno. Por eso caminamos bajo su presencia. Y caminar bajo su presencia es algo muy poderoso, algo muy bonito, algo que cada día debemos de experimentarlo. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque hay algo importante. Jesús enseñó a los discípulos que hay que hacer milagros. Jesús enseñó a los discípulos que hay que levantar muertos. Jesús enseñó todas esas cosas en las cuales son importantes y hay que hacerlas. Así es que si has desmayado de hacer estas obras, no desmayes, ponte de pie y comienza a hacerla. ¿Por qué? Porque ciertamente Él la dijo, y si Él la dijo tenemos que hacerla. Ahora, el propósito de nuestro Dios para con nuestra vida es que no enfoquemos simplemente ahí, sino que entendamos y miramos que hay un Rey de Reyes y Señor de Señores, la cual nos salvó. Y Él le dijo a los discípulos: no se maravillen por este asunto, más bien glorifico, más bien entiendan que su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque ciertamente las bendiciones espirituales, todas esas cosas son necesarias en nuestra vida. Amén. El apóstol Pablo dice a los Corintios: el propósito de Cristo era reconciliar al hombre con Dios. El propósito de Cristo era reconciliar al hombre con Dios. Por
eso es que caminamos en esa presencia. Ahora bien, cuando nosotros soltamos el propósito de Dios, la cual debemos llevar la palabra, ya el hombre no está siendo reconciliado con Dios, sino que el hombre vive en otro tenor. Por eso te hablé del principio de Esteban. ¿Por qué? Porque el padecimiento de Esteban fue el mismo padecimiento de Cristo. Cuando lo apedrearon, ¿qué dijo Esteban? Lo mismo que dijo Cristo en la cruz: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Pero nosotros se nos olvida esas palabras e inmediatamente nos tiran algo, una piedra. No pasa algo con un hermano está dentro de la iglesia, se nos olvidan esas palabras en las cuales el mismo Señor, bajo esa presencia, bajo ese propósito de Dios, dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Yo no quiero entrar en ciertas situaciones que quizás puede estar pasando en las iglesias. No, yo quiero entrar que debemos de conocer y entender que debemos de caminar bajo un propósito, bajo una presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre va a haber estas situaciones. O si no, vayámonos a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía un problema. ¿Y cuál es el problema que tenía la iglesia primitiva? Que inmediatamente ellos se unificaron, ¿verdad? Ellos fueron unánimes. Dice que vendían todo. Pero uno llamado Ananías y Zafira, ¿qué hicieron ellos? Trajeron un problema en la cual ellos sustrayeron de la heredad y llevaron lo que quisieron. Cuando se manifestó esto, entonces viene el problema en la cual ellos tienen que ser expulsados y sacados, pero no de una forma natural, sino de una forma muy fuerte. Nadie quiere que lo saquen de aquí con los pies para adelante, ¿verdad que no? Y así mismo dijo él: lo que te llevaron a tu esposo te van a sacar a ti ahora con los pies para adelante. Las situaciones cada día en la iglesia se hacen visibles entre nosotros. Por eso es la importancia que cuando caminamos bajo la presencia, este asunto se queda aquí. ¿Verdad que sí? Este asunto se queda aquí y Dios permite que pasen ciertas cosas para que su nombre sea glorificado, su nombre sea exaltado. Porque no es difícil para Dios, escúchame bien, no es difícil para Dios cuando tú vas al hospital y oras por un enfermo y ese enfermo recibe la salud. No es nada imposible para Dios. Ahora, cuando entramos en las ciertas situaciones en medio de nosotros, ahí entendemos que es difícil, porque él o ella no se podía levantar conmigo. Él o ella no podía decir esto de mí, o aquel no podía decir esto, porque mucho le he servido, porque mucho le he enseñado de la palabra. Pero déjame decirte que el propósito de caminar bajo la presencia del Señor va ahí. Santo. Son muchas de las cosas que se van a manifestar. Cuando el propósito bajo la presencia del Señor se manifiesta, el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados, sino hay que se va a levantar en medio de la congregación. Dice una anécdota de un pastor que yo escuché, que el enemigo iba de iglesia en iglesia y había iglesia que ni la miraba, que él seguía de largo y le preguntaban por qué no entraste a hacer un desorden, enemigo de las almas. Y él dice: no, lo que pasa es que el problema de ellos es que ellos no me han sacado de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Iba a otra iglesia y él entendía que a la iglesia que iban y lo sacaban, ahí él permanecía haciendo de la de él. Pero en esta hora está cancelado en el nombre de Jesús. No te turbes, ¿verdad que no? No te puedes turbar porque él está cancelado. Dice la palabra que allí en el sacrificio Dios Todopoderoso nos entregó un diablo derrotado. No tiene potestad ni autoridad sobre nosotros. Dale un aplauso al Señor. No la tiene. Aleluya. Hemos vencido todos principados en el nombre de Jesús. La palabra dice en Colosenses que hemos vencido toda hueste de maldad, todo principado, por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso caminar bajo la presencia de Dios es tan importante. El mismo Pedro fue un hombre que manifestó antes del tiempo, un tiempo que no era correcto. Caminar sobre las aguas no era para ese tiempo aún todavía. Y yo le decía a un evangelista, pero era necesario que él se hundiera. Y me decía el evangelista, no. Digo yo, sí, no era necesario que él se hundiera. Sí, era necesario que él se hundiera. ¿Por qué? Porque todavía no era el propósito en la cual él tenía que permanecer en ese lugar. ¿Por qué? Porque a la diestra del Padre
iba a caminar bajo esa presencia. Si nos vamos al Antiguo Testamento, recuérdense que el Espíritu Santo descendía de tiempo en tiempo. De tiempo en tiempo. Hoy está plenitud. Dale un aplauso al Señor. Hoy está plenitud en tu vida y en mi vida. Jesús dijo, no lo dejaré solo, sino que enviaré el Consolador, que estará con vosotros hasta el fin del tiempo. ¿Cuántos lo creen? Nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Por eso era que Él en ese momento tenía que hundirse para que Él entendiera el propósito eterno cuando Él esté a la diestra del Padre. Y allí Él iba a interceder. No te necesito, Rey de Gloria, ayúdame. Entonces cuando se manifestó en el Pentecostés, aleluya, el Espíritu Santo para caminar bajo la presencia y cumplir con el propósito de Dios, entonces Pedro pudo entender más adelante. Pero esto fue lo dicho por Él. Dale un aplauso al Señor. Pero esto fue lo dicho por Él cuando nos hablaba, aleluya, cuando nos enseñaba. Esto fue lo dicho por Él, todas las manifestaciones espirituales en las cuales enseñó físicamente y después espiritualmente, estando a la diestra, Él se les reveló. Ellos lo hacían, ellos caminaban, ellos anunciaban las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque hay un propósito en el cual tú y yo tenemos que hacer. Aleluya. Pedro fue un hombre que en un momento dado ciertamente se negó. Después que Cristo ya está a la diestra del Padre, le fue difícil entender el propósito en el cual tenía que caminar. Pero el mismo Señor que le llamó y que le marcó, el mismo Señor que te marcó y que te llamó, no se olvida de ti. Cuando en un momento dado tú no lo ves, Él está ahí preparado para ayudarte y que cumple el propósito en el cual te llamó. Él está ahí, no te ha dejado. Él está ahí, Él está dispuesto a avanzar contigo, a avanzar conmigo, a creerle a Él y que podamos depender de Él. Y cuando Pedro ciertamente ya llegó la hora de la plenitud, que después de Pentecostés fue un hombre que dirigió la iglesia, que fue la cabeza en ese momento, en la cual Dios lo usó de gran manera, en la cual Dios le dijo lo que tenía que hacer. Entonces cuando llega la hora ya de salir a llevar el propósito bajo la presencia del Señor, nunca se negó, sino que hizo la obra. Y Pedro caminó y llevó la misma presencia. Está frente a la puerta de la Hermosa. Todos conocemos la historia. Pareciese saber, y entiendo yo personalmente, yo particularmente, que Pedro y Juan no engavetaron la oración. Ellos como que se pusieron de acuerdo. Vamos para el templo de la Hermosa. Ahí hay un cojo de nacimiento. En este día, óyeme, hoy a las 3 de la tarde nos vamos a unificar tú y yo, porque ese cojo de nacimiento va a recibir la sanidad. Y dice la palabra que aparentemente, particularmente, puedo entender, yo no engavetaron la oración, sino que tú y yo no podemos engavetar esa declaración poderosa, no, sino mantenerla firme y entender que para este tiempo y para ese propósito yo tengo que sacarla de la gaveta y entender que la voy a llevar al propósito en el cual Dios me ha llamado. Y cuando están en la puerta de la Hermosa, ellos le dijeron claramente, Pedro y Juan, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo recibe. Estaban caminando bajo la presencia para cumplir el propósito de Dios. Por eso es la importancia que me gusta cuando tengo las oportunidades, o el pastor me la da la oportunidad en esas campañas, quedarme con el mismo tema. ¿Por qué? Porque hay gran bendición. Tú has orado, tú has clamado para esto y Dios va a hacer la obra y Dios se va a glorificar claramente. La presencia de Dios es cada día en nuestra vida. No podemos detenerla, no podemos estar cabizbajo sobre ella. Amén. Caminando bajo para cumplir el propósito de Dios. Y cumplir el propósito de Dios no es difícil. Ahí sí hay problema. Cumplir el propósito de Dios no es difícil, porque la palabra nos enseña y nos manda que creer y tener la fe en Dios Todopoderoso. Es ahí donde nosotros vamos a cumplir el propósito. El apóstol Pablo, cuando ya fue catapultado, podemos decir, después de los 14 años, el apóstol Pablo fue otro hombre diferente, fue otro hombre
con otra dirección. Ya él no era dirigido por los hombres. Pablo le dice a los Gálatas claramente: óyeme, yo no fui llamado por hombre ni por hombre, sino de Cristo Jesús, la cual me llamó para este tiempo. O sea que Pablo no se debía al hombre. El deberse al hombre de parte de Pablo era hacer la obra de Dios en el hombre. Ay, Dios mío, usted es demasiado profundo. Quiero decirte algo, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque yo fui uno de los que en un momento dado me debía al hombre. Yo me debía al hombre, la cual necesitaba todos los favores del hombre, necesitaba todas las bendiciones del hombre. Yo entendía que sin el hombre yo no podía vivir. Yo entendía que si un familiar mío no me sustentaba, yo no podía existir en la tierra. Y un día llegó un momento muy difícil a mi vida. Yo tengo un taller de tapicería. Y cuando llega el momento tan difícil, tengo un hermano que vive al lado de mi casa. Él es próspero, él es muy bendecido. Oh, gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque tiene apartamento y tiene bienes, tiene su dinero, como uno dice. Pues yo siempre estaba enfocado en él. Y yo no tenía esa dependencia totalmente. Ya teniendo varios tiempos ya en el Evangelio, varios meses en el Evangelio, sino que cuando llegado el momento del proceso de que mi fe sea elevada, yo corría hacia Él, porque yo estaba dependiendo de Él. Pero un día pareciese ser, perdón la palabra, que Dios le habló a él y le dijo a él: ven acá, manito, ¿qué es lo que te está pasando? Tú te convertiste, entonces tú no puedes, e inmediatamente por cierta situación comenzar a vender los hierros del taller y comenzar a que tú no puedes y que tú no quieres y que yo no avanzo y que yo no esto, porque yo iba siempre a gritarle. Y un día pareciese ser, vuelvo y te digo, que Dios lo usó. ¿Por qué? Porque me reprendió. Yo tuve que bajar la cabeza e irme a mi casa y esperar en Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Más adelante, al día siguiente, llega una vecina. Ese día nos encontramos, ya ustedes saben cómo uno dice en la casa Lilán, con 3 muchachos pequeños. Llega al día siguiente la vecina, y la vecina se pasa con mi esposa hablando de la palabra, hablando de muchas cosas. Ya son las 11 y la vecina se va. Cuando la vecina se va, digo yo: Dios mío, ya van a ser las 12. Voy para mi hermano. Cuando me recuerdo que el hermano me reprendió ayer, digo yo: no puedo ir. Tengo 3 niños pequeños. Pero la vecina, desde que entra a su casa, recibe la voz de parte de Dios y le dice: todo lo que tú tienes ahí, llévale a la sierva. Y de repente la vecina llega con ese caldero: sierva, no pude contenerme en mi casa. El Señor me dijo que le traiga esto. Mi esposa agarró de una vez, arrancó y comenzó a cocinar y a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque en un momento estaba dependiendo del hombre. Pero cuando entendí que mi llamado no es del hombre ni por hombre, Dios comenzó a abrir la puerta. Hoy en día un cliente no me hace falta. Hoy en día los clientes llegan sin dirección. Porque depender del Señor es someterse y caminar bajo la presencia para cumplir con el propósito de Dios. Y cuando cumplimos con el propósito del Señor, ya el de afuera va a entender verdaderamente él es cristiano, verdaderamente ella es una sierva. ¿Por qué? Porque en el rostro le veo el padecimiento, en el rostro, en su cara, en su cuerpo veo a Cristo de la gloria. Dice la palabra que cuando Pedro llegó a los Gálatas, Pablo predicándole, le dijo: oye, ustedes me recibieron como un ángel, ustedes me recibieron como a Cristo, por causa de una prueba que había en mi cuerpo y querían sacarse los ojos para dármelo. Es increíble, es tan bonito vivir bajo esa presencia, porque cuando vivimos bajo esa presencia, ya el de afuera va a entender: él es diferente, ella es diferente, el joven es diferente. Oye, mira cómo camina, mira cómo se mueve. Hay una presencia que el mundo no entiende, ni ha podido recibir, ni le interesa. Pero tú y yo vamos a caminar y nos vamos a gozar y vamos a bendecir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un aplauso al Señor. Moisés tuvo que esperar mucho tiempo en Dios. Moisés tuvo que subirse al monte.
Moisés tuvo que hablar con Dios. Ya el pueblo en un momento dado se desesperó. ¿Por qué? Porque Moisés no bajaba. Porque Moisés quizás se murió. Entonces, ¿qué pasa? Moisés tuvo que esperar un tiempo buscando y buscando la presencia de Dios. Como te decía ahorita, él bajaba. Él tenía que ponerse un velo. ¿Por qué? Porque era demasiado resplandor de la misma gloria de Dios en Moisés. Pero ¿qué hizo el mismo Dios? Más adelante le dio a demostrar que era temporal, pero la presencia de Dios en este tiempo no es temporal, es eterna, porque es la que nos va a llevar a la gloria, es la que nos va a llevar cada día a la salvación, es la que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, que en aquel tiempo era algo temporal. Inmediatamente Moisés duraba varios tiempos abajo, sin subir al monte, ya se convertía en un hombre normal. Pero para este tiempo, en Cristo Jesús, tú y yo no somos gente normal, sino que somos sobrenatural. La gente ha entendido, aún nosotros como iglesia, que el sacrificio está limitado. Déjame decirte que el sacrificio de Cristo no está limitado. El sacrificio de Cristo abarca todos los tiempos y todas las edades. Abarca y trasciende a todos los tiempos y todas las edades. O sea que cuando yo miro el sacrificio, como dijo Pablo, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, yo tengo todo de parte del Señor, en la cual necesito para ser un hombre de bien, un hombre espiritual, un hombre que debe de caminar bajo la presencia del mismo Dios. Cuando nosotros nos movemos en ese tenor, entendemos que Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida y no se va a detenerla de hacer. Como te decía ahorita, Esteban fue un mártir en la cual a los 40 años, según se dice, murió. Después de Cristo fue un mártir. ¿Pero por qué? Porque llevaba la presencia. Los demás que están aquí escritos no se habla de ellos, sino que se habla de Esteban, en la cual Esteban hizo la gloria y llevó la presencia a aquella persona que aún la necesitaban. ¿Por qué? Porque no importa el grado que ellos tengan de conocimiento, que sean eruditos, que sean teólogos, que sean lo que sea, no importa. Lo que importa es la presencia de Dios en nuestra vida. No es malo los estudios, no es malo que alcancemos el nivel que tenemos que alcanzar en Dios por medio de la palabra, es importante. Pero hay algo que yo siempre digo y hay algo que siempre he compartido en las iglesias con los hermanos. Óyeme, la relación quita la costumbre. Tu relación con Dios va quitando y va matando la costumbre. E Israel enseñó mucha costumbre. Cuando Jesús llegó, ¿qué pasó, iglesia? No le conocieron, no le recibieron. Dice la palabra que cuando el ciego que fue sanado por Jesús de nacimiento, dice la palabra que cuando los escribas y fariseos comenzaron a indagarle, a hablarle, y quién es él, y cómo te sanó, y cómo es esto, dice la palabra que no era lícito, le dicen ellos, que hacer ese milagro. Oiga, escúcheme bien, porque hay problemas todavía. Y en aquel tiempo había problemas con los días de reposo. Hoy también nosotros estamos amenazados con este asunto. ¿Por qué? Porque el día de reposo de nosotros es Cristo Jesús. Ese es nuestro reposo. Dice el escritor de Hebreo que Cristo Jesús es el reposo. ¿Por qué? Porque es superior a Moisés. Y dice la palabra que comenzaron a interrogar a este hombre, este muchacho, comenzaron a interrogarle, y entonces ellos le dijeron que él viene a cambiar la costumbre de Moisés. Oye, escúcheme bien, que él viene a transformar y a acatar la costumbre de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que pasa, iglesia? Que nosotros bajo la presencia podemos entender que el asunto no es como lo escribas y fariseos entendieron para ese tiempo, sino que el asunto es diferente en Dios, porque Él es multiforme, Él es quien hace todas las cosas bajo su presencia. Gloria a Jesús, poderoso es su nombre. Y con esto termino, iglesia. Es la importancia de caminar en la presencia. Nosotros como siervos, ustedes como siervas, siempre debemos de mirar, aleluya, cuál es el propósito en la cual Dios quiere para con nuestra vida. Porque el mismo Pablo quería ir a predicar a ciertos lugares, pero Dios se lo impidió.
Dios le dijo, no, si no vete a un macedonio que está orando allí es que tú me vas a ir. Entonces, ¿qué pasa? En ese tenor, como te quiero explicar, nosotros bajo la presencia le vamos a pedir al Señor, ayúdame a ser dirigido, ayúdame yo a avanzar, ayúdame no a ir bajo emoción a donde nadie, sino a hacer tu voluntad correctamente, porque yo quiero que tú me uses, y yo quiero que cuando yo le dé la palabra, aquella persona sea un impacto de gloria y la persona sea transformada. Porque déjame decirte que muchos dicen y lo niegan, que no hay vaso. Hay vaso del Señor para este tiempo, hay vaso del Señor, y la iglesia es un vaso del Señor para la gloria y honra del Señor. Dios te bendiga, dale un aplauso al Señor.